Buenas tardes. En este pequeño video lo que vamos a hacer es una breve discusión de una de las partes de esta presentación de base de datos. La presentación que ustedes tienen contiene bastante material. La primera parte de este material, que se refiere básicamente a lo que es la historia de la informática, la historia de la computación dividido por generaciones, la vamos a pasar en este video, no lo vamos a discutir. Yo le puse un video de YouTube para que ustedes lo vean, que tiene más información, básicamente la división en las distintas generaciones que se conoce habitualmente la evolución de la informática. Vamos a comenzar entonces a partir de la definición de qué es una base de datos. Vamos a definir a un sistema de base de datos como un conjunto de archivos interrelacionados y un conjunto de programas que permiten a los usuarios acceder y modificar estos archivos. Esta definición es central y sobre esta definición vamos a trabajar permanentemente en cada uno de los conceptos que vemos de base de datos. Una base de datos entonces no es más ni menos que un conjunto de archivos que están interrelacionados y un programa, o sea un aplicativo, que permite trabajar con esos datos, o sea acceder y modificar. Ustedes conocen una base de datos que es el Access. Sobre ese modelo de base de datos vamos a trabajar cuando hagamos la parte práctica, pero básicamente ustedes piensen que eso es el Access, un conjunto de archivos y un programa que permite manipular la información dentro de esos archivos. Entonces tenemos tres conceptos definidos a través de esta única definición. La base de datos, que es el conjunto de datos, el sistema de base de datos, que es el que permite que uno administre los datos, y el sistema manejador o sistema de gestión de base de datos, en donde ya es un nivel superior que permite, además de tener los datos, poder gestionar todas las transacciones y la característica de los datos. Vamos a más adelante profundizar en la segunda parte de esta presentación lo que es un sistema de gestión de base de datos. Bien, la base de datos está pensada para la gestión de grande cantidad de información. Entonces, tener gran cantidad de información significa básicamente dos temas: cómo almacenar información y cómo llegar a manipular esa información. Ustedes piensen en una base de datos, podemos pensarlo como un armario lleno de papeles. Ese armario lleno de papeles no me sirve de nada si tiene una cierta estructura, es decir, si yo no sé dónde está cada uno de esos papeles y qué información tiene cada uno de ellos. Y tampoco me sirve de nada si ese armario no puedo ir a buscarlo de forma directa a cada papel, si yo tengo que ver todas las hojas antes de llegar a la hoja que yo quiero. Ese es el gran conflicto que tiene la base de datos. Cómo gestionar una gran cantidad de información con una cierta estructura que me permita acceder a ella. Además de todo esto, uno de los requisitos que tiene la base de datos es la fiabilidad, es decir, que la información que yo rescato esté correcta y yo que no rescate cualquier cosa que no me sirva. Entonces, un sistema de base de datos comprende cuatro elementos. Los datos, que tienen que estar integrados y compartidos, es decir, los datos tienen que servirme para toda la información y lo tengo que compartir. No puedo ser solamente mis datos diferentes de los datos del otro. Son los únicos datos que están integrados y compartidos. Tiene que haber un hardware, es decir, ya ustedes vieron en la primera unidad cuando hablamos de software y hardware. Tiene que haber un cierto elemento físico que contenga los datos. Ustedes pueden pensar que un CD, por ejemplo, un pendrive, es un soporte de datos, es un hardware. Bueno, la base de datos, como son gran cantidad de datos, debe tener un hardware un poco más eficiente, un poco más potente. Un software, es decir, un programa que permita manejar esos datos. Habitualmente hablamos de herramientas, utilerías o lo que ustedes ven acá como esta sigla DBMS, o sea, sistemas de gestión de base de datos. Lo vamos a ver de esta manera: DBMS o SGDB en inglés o en español. Sistema de gestión de base de datos. Y los usuarios. Vamos a tener tres niveles de usuario distintos: el administrador de los datos, o sea, el responsable de la base de datos; el que hace el uso a través de la programación de los datos; y el que hace el uso final, que es el usuario, el que utiliza los datos. Bien, uno de los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta, vamos a ver en el segundo video, es que la base de datos tiene que ser una visión abstracta del usuario. Es decir, el usuario no tiene que saber cómo están organizados los datos. Él lo que tiene que saber es qué dato quiere y cómo rescatarlo. Eso se conoce como visión abstracta. Es decir, el sistema esconde los detalles de cómo se almacenan y se mantienen los datos. Recordemos también, que lo hemos visto en la primera unidad, la diferencia entre datos e información. O sea, los datos es lo que se guarda, la información es el uso que se hace a partir de esos datos. Pues por eso entonces los datos se pueden mecanizar, es decir, se pueden guardar,
La interpretación, o sea, la información, no depende de los datos, sino del usuario. La información que se va a guardar, perdón, los datos que se van a guardar, tienen cierta característica. Primero, tiene que ser atómica, es decir, un dato que se guarda es un dato que tiene sentido en sí mismo. Por ejemplo, un número, puede ser entero, con decimales, una cadena de caracteres, ese dato tiene que ser atómico. No voy a guardar como dato una letra, sino un conjunto de letras, una cadena de caracteres hace al dato. Ejemplo, si vamos a tomar como dato el nombre de esta materia, que se llama TICS para el Sistema de Información y Estadística, no voy a guardar cada una de las letras como un dato, T, I, C, sino TICS, Sistema de Información, todo ese conjunto de caracteres es el dato. Esos datos también son estructurados, es decir, conforman cierta estructura. Por ejemplo, cuando yo voy a dar los datos de una persona, voy a tener una estructura, voy a decir apellido y nombre, del documento de identidad, voy a decir su domicilio, su fecha de nacimiento. Todos esos datos conforman una estructura que se llama el registro de la persona. Bien, tenemos dos formas físicas de almacenar los datos y esto es lo que vamos a tratar de diferenciar y dejar como centro la base de datos. Yo puedo almacenar en ficheros, o sea, ficheros son un conjunto de datos usados para representar información, lo que llamamos habitualmente un archivo. Un archivo puede ser un archivo de texto, un Excel o puede ser un archivo de datos. Ese archivo lo que tiene como característica que es un conjunto de datos que no se puede interpretar si no tenemos un programa específicamente creado para ese archivo. Mientras que la base de datos es una colección de datos relacionados entre sí para representar información. Ese conjunto de datos relacionados se utiliza a través de un sistema de gestión de base de datos, como el Access, que lo nombré al principio, MySQL, MySQL Server, Oracle, IBM DB2, etcétera, etcétera. Es decir, la diferencia entre un fichero, que ficheros son datos que solamente se pueden acceder a través de un programa hecho especialmente para ese fichero. Mientras que la base de datos son datos que se pueden acceder a través de un software genérico, como puede ser un Access, un MySQL, etcétera. Los ficheros son naturalmente secuenciales. Quiere decir que la información se guarda en forma secuencial y que para que yo pueda acceder a él, tiene que acceder primero uno, dejar ese acceso, acceder otro, dejar ese acceso y acceder otro. Es decir, el acceso es secuencial. No puede haber múltiple acceso simultáneo. ¿Cuáles son los problemas que tiene trabajar con ficheros? Primero, el problema de la redundancia. Es decir, si yo tengo un fichero que tiene datos de la persona, de los alumnos, que lo utilizo para la materia y tengo un fichero, datos de los alumnos, que lo utilizo para la asistencia, voy a tener una redundancia de datos, es decir, el nombre del alumno va a estar en dos lugares distintos. Estoy haciendo una redundancia, o sea, multiplicando la información. Pero a su vez, tengo una inconsistencia, porque esos datos puede ser que yo le cambie un dato del apellido y el nombre en una base, en un fichero y no en el otro. Por lo tanto, ¿cuál es el dato verdadero? ¿El del fichero 1 o el fichero 2? Eso se llama inconsistencia de datos. Obviamente, al tener muchos ficheros, también hay un costo de mantenimiento de los programas. Cada vez que yo modifico un fichero, tengo que modificar el programa. Si yo a los datos de la persona le quiero agregar a partir de ahora el dato de, por ejemplo, donde trabaja y no está incorporado, tengo que modificar el programa que accede a ese archivo, tanto para grabar como para leerlo. Con lo cual se genera un costo mucho mayor. Y ese costo también tiene que ver con el concepto de integridad. Es decir, si yo modifico un dato, tengo que modificar todos los programas. Porque si me olvidé de modificar un programa que lee el dato, ese programa cuando quiera entrar va a recoger una información errónea. Otro de los problemas que se generan, y es muy común con las organizaciones de ficheros, es el concepto de atomicidad que decía antes. ¿Qué significa esto? Atomicidad no solamente en datos, sino también atomicidad en cuanto a la operación. Esto es muy común que decimos se cortó la luz y el programa dejó a la mitad algo que estaba haciendo y yo no sé dónde lo dejó. Estaba en un cajero automático sacando dinero, se corta la luz, el cajero se corta esa luz del cajero, ¿qué hace? ¿Me da el dinero o no me da el dinero? ¿Registró la operación o no registró la operación? Eso no puede quedar en un limbo. En los ficheros de archivo eso ocurre. En la base de datos eso no puede ocurrir. Entonces, uno de los problemas de los ficheros es que al no haber un concepto de atomicidad, es decir,
La operación se inició y se terminó en forma atómica, no hubo cosas en el medio, no puedo garantizar la calidad de los datos. Bueno, el tema de la concurrencia es un tema que vamos a ver varias veces a lo largo del tema base de datos. La concurrencia es el acceso múltiple. Cada persona debe poder acceder a los datos cuando quiera y no en una forma de cola de espera. Si yo al dato tengo que hacer copias para que cada una persona pueda acceder, si yo modifico un dato, la copia queda sin modificar. Entonces lo más importante es, acceso de datos, es la concurrencia, que todos podamos acceder al mismo dato sin que haya conflicto de la actualización de dicho dato. Todos esos problemas que acabo de presentar son solucionados a través de la base de datos. Es decir, la base de datos soluciona todo este tipo de problemas. Bueno, entonces, ¿cuándo conviene usar ficheros? O sea, si solo la base de datos siempre soluciona los problemas de ficheros, ¿por qué tengo ficheros? Bueno, cuando los programas o los datos son muy sencillos, bien claros y no van a ser modificados en el futuro, es mucho más barato hacer un desarrollo a través de ficheros que un desarrollo a través de base de datos. Cuando no requiero acceso concurrente, es decir, mi programa no va a requerir que dos usuarios accedan al mismo dato simultáneamente, no hace falta usar base de datos. Y por último, y esto es un tema que no vamos a tocar en esta materia, cuando el sistema es un sistema de tiempo real que las bases de datos no lo pueden cubrir. Estamos hablando de sistemas macro, como por ejemplo la venta de pasajes de una aerolínea, que se hace simultáneamente en todo el mundo. No hay base de datos que maneje eso, se maneja a través de sistemas mucho más complejos. Entonces, cuando el sistema es pequeño o cuando el sistema es muy grande, los sistemas de gestión de base de datos no hace falta, se maneja a través de ficheros. Hacemos acá el cierre de este pequeño video y en el siguiente video vamos a discutir los conceptos asociados a la abstracción de datos.